Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos con Causa para poder compartir historias, conocer de personas que están haciendo algo más y algo positivo también por la sociedad desde el lugar en el que se encuentran y de alguna manera aportar ese granito de arena para la reflexión, para aprender y para informarnos sobre estos temas. El día de hoy vamos a conversar con Alan Cooper, un invitado bastante especial, quien es ya activista hace 5 años por los derechos de las personas con discapacidad. Es presidente además de ASPROD Perú y es fundador del primer certamen de belleza de mujeres con discapacidad. Alan Cooper es una persona bastante entusiasta en lo que hace. Ya te conozco, también hace un tiempo pudimos conversar. Y siempre he notado esas ganas por seguir, por salir adelante y esas ganas con las que compartes tu experiencia. Bienvenido a este episodio de Hablemos con Causa. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también al equipo que te acompaña por hacer posible estos programas muy importantes que son para el tema de inclusión en un país como el Perú, que es diverso, pluricultural, y que necesitamos todos los ciudadanos, al margen de tener una discapacidad o no. Creo que también de alguna manera tenemos el derecho también de contribuir con conceptos, ideas, programas y proyectos que ayuden a vivir en una sociedad más consciente y más sensible, y donde que la empatía ya no sea una opción, sino sea más algo común y cotidiano que podremos practicarlo en nuestra sociedad peruana. Sí, efectivamente, soy activista hace 5 años, pero bueno, yo tengo la discapacidad hace 10 años a través de un incidente, pero esta discapacidad o estas limitaciones que tengo físicas, gracias a Dios no me ha impedido para poder aceptar en un debido momento, adaptarme en un segundo momento, y finalmente creo yo, cuando hacemos las cosas con actitud, hacemos las cosas con perseverancia y sabiendo que debemos esforzarnos para ser personas de bien por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros vecinos, y por qué no ayudar, de decir a ayudar o apoyar al desarrollo del país, es que intentamos superarnos. Y superarse, creo yo, es cuando tienes un equilibrio emocional, que las cosas negativas o las adversidades o las limitaciones que hay en esta sociedad ya no te alteran mentalmente, psicológicamente, más bien los conviertes todas estas adversidades en nuevas oportunidades. Claro. Y efectivamente lo que decías en un inicio es compartir también con nuestras propias historias, porque claro, yo sé, no es objetivo, pero finalmente hay mucha gente que puede sentirse identificada y mucha gente con la que se puede contribuir, ¿no? En el tema de inclusión en el país son más de 3 millones de personas que tienen discapacidad. Tú eres una de ellas. Hace 10 años te convertiste en una persona con discapacidad. ¿Cómo fue? Fue un accidente, pero ¿cómo esto te marca la vida, este episodio que pasa? Bueno, esto me pasó a la edad de 24 años. Yo tengo ya 34 años. Fue una etapa en la que yo me encontraba trabajando y estudiando, como todos los jóvenes, muchos de los jóvenes peruanos que queremos salir adelante, queremos estudiar, trabajar, apoyar a nuestras familias, porque yo vengo de una familia numerosa, así, ¿verdad? Entre mi madre, con sus compromisos anteriores, y mi padre también. Bueno, somos todos como 12 personas en la familia, y entonces yo también tengo 5 hermanos menores, y entonces siempre... Y tú has residido siempre en San Juan de Lurigancho. Yo vivo casualmente en el distrito más poblado también del Perú, donde las barreras son a veces más marcadas, pero creo que también pasar por un problema difícil, creo que todos los seres humanos estamos propensos de alguna manera, y lo pasamos cuando somos niños, adolescentes, pero obviamente hay algunos más duros que otros, en el cual te somete tanto la vida que sientes que quizá es el final de esta vida, pero que en el transcurso del tiempo no te queda de otra que aceptar este dolor, adaptarnos a estos nuevos cambios que la vida te da, de enfrentar desde una condición distinta, en silla de ruedas,
y ya enfrentando a la sociedad, yo digo enfrentando porque la accesibilidad urbanística, vehicular, arquitectónica, de los diseños arquitectónicos, desde los centros de trabajo, los centros de estudio, los centros de salud, no hacen como no se cumple ello, hace que la vida de la persona con discapacidad. Claro, y tú decías una palabra con la que empezaste muy importante, la empatía en la sociedad. Y ahora nosotros, desde la situación en la que estamos, hay que cultivar la empatía y probablemente sea hasta complejo poder entender, ¿no? Hacer ese proceso de entendimiento. En tu caso son 24 años que tú viviste sin una discapacidad y pasa el accidente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este primer momento en que tú le llamas la aceptación, ¿no? Para poder superar esto que te había sucedido? Bueno, creo que la aceptación, en estos 10 años casi que tengo de la discapacidad, fueron como los 2 primeros años, en el cual yo podría decir que casi el primer año nunca quise salir de mi casa solo. Claro. Y perdóname, pero porque la gente pueda también entender que, como bien dices, esto a cualquiera nos puede pasar. Fue un accidente vehicular como los que suceden y los que vemos en las noticias. No, en realidad me quisieron asaltar. Fue un intento de asalto hacia mi persona, con mi familia, con mis hermanos, mis hermanos, y en el cual, por no dejarnos robar o por resistirnos, me dispararon. Y prácticamente yo tuve 3 impactos de bala en el cuerpo, y las cuales una de ellas dañó mi columna, y es la cual no me permite el lado motor. Fueron estos 2 años que estuve en clínica en un primer momento, luego en un hospital, y el hospital que estuve más meses creo que fue el hospital del Cayetano Heredia. Luego estuve internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, fue ahí donde aprendí a utilizar la silla de ruedas. Y bueno, esto ha sido como 2 años. ¿Por qué te digo? Porque cuando uno pasa un tema tan fuerte, tú sueñas que todavía estás haciendo tus cosas tal y cual como no hubiera pasado el accidente. Al siguiente mes te puedes despertar y puedes pensar que ya me levanto, voy a estudiar, voy a trabajar, o voy a hacer deporte, pero te topas con la realidad que no es así. O sea, constantemente estás en constante apego todavía por tu yo que no ha tenido una discapacidad. Por eso esta etapa de la aceptación es una de las más difíciles, en el que no aceptas esa realidad, pero en el transcurso del tiempo, de los meses, estás obligado a aceptarla. Y bueno, no puedo decir que ya en estos 10 años he entendido que soy una de las personas. Hasta el año 2017 salió una estadística del INEI que decía que hay 3.151.612 personas, aproximadamente el 10.4% del total de la población peruana. Por eso que una empresa telefónica sacó en un spot publicitario, 1 de cada 11 peruanos aproximadamente tiene una discapacidad. Y creo yo que si no la tiene, está propensa a tenerla también. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad peruana pasa por negligencias, ya sea del nivel del poder del Ministerio del Interior, del sistema de seguridad, que hace que hay una ola de violencia muy avasalladora, donde también la impunidad abunda, y entonces prácticamente el sistema judicial también está ahí. Y tengo que mencionar ello. ¿Por qué? Porque yo hace 10 años tengo esta discapacidad, nunca me he metido con nadie, me asaltan, me disparan, y hasta ahorita sigo en el proceso judicial. ¿Sigues todavía en esa lucha? Sigo luchando todavía porque se haga justicia, porque no es justo que a un ciudadano que quiebran su proyecto de vida, de alguna manera resquebrajan, pero de igual manera he entendido que también quizá es lo que me tocó vivir, quizá el destino me ha puesto en esta situación, pero creo que también vivimos en una sociedad donde que todos debemos ser conscientes y sensibles a las personas con discapacidad, porque ya he aprendido en estos 10 años como activista, como 5 años, hay una ley general, que es la Ley General 29973, que se crea en el año 2012, se reglamenta en el año 2014, y estamos en 2023, más de 11 años de crear esta ley, donde que el artículo 20 del tema de accesibilidad habla que tiene que haber vehículos de transporte accesibles, los medios de transportes.
el artículo 49 que habla de la cuota de empleo en las instituciones públicas y en las entidades privadas, 3% y 5%. Así tenemos el acceso también en el presupuesto de los gobiernos locales y regionales, que son los programas y proyectos y que se destinan también a las municipalidades. Entonces, todo ello, en mi condición de activista o presidente de una asociación, yo he hecho el análisis de todos los artículos de la ley, se cumplirá aproximadamente el 25%. Entonces, eso hace que a nosotros como personas con discapacidad no nos quede otra. Las personas que somos optimistas o que vemos esta vida, que no nos amilanamos por estas adversidades o cosas negativas, podemos decir que debemos hacer un doble o triple esfuerzo más para seguir luchando porque se respeten estos derechos, porque las personas también sean conscientes, la sociedad en general, de que ellos también pueden estar en quizás le puede pasar esta situación. Y cuando pasa una situación de discapacidad a veces, esto a veces no distingue en que eres el presidente de la república, puede ser el presidente de un país, puede ser el hijo del hombre más millonario del mundo, como también la persona más humilde también que puede existir en este mundo. Entonces, cuando te pasa la discapacidad, a veces se desconoce también cómo manejar, cómo aceptar. Y justamente que quería ir a eso porque, claro, ahora lo que has logrado y la persona que has logrado ser ahora y el discurso, la motivación que tienes es producto de un largo proceso, como dices, un proceso de descubrimiento, de poder consolidar finalmente tu identidad y poder empoderarte, sobre todo. Pero después de esa etapa de aceptación, ¿cómo empieza esa motivación para hacer activismo, para, a través de tu experiencia también, poder compartirla y que esto influya en que otras personas que están pasando lo mismo puedan tener también estas ganas de salir adelante? ¿Cómo empieza esa motivación personal? Después de los 2 años que me costó aceptar mi discapacidad, prácticamente entré en una etapa en la que las familias, por la misma condición de ser tu familia, son tu sangre, siempre te van a apoyar, pero van a estar en un cierto momento y quizá no en todo momento. Entonces, no te queda de otra que salir a buscar oportunidades, solucionar de alguna manera tus problemas y seguir luchando por tus sueños o por tus metas que tú como joven o como una mujer o hombre te planteas en la vida. Entonces, eso me llevó a buscar los primeros trabajos. Y cuando me fui a buscar los primeros trabajos o para continuar mis estudios superiores, me fui dando cuenta de todas las barreras que había en el entorno. ¿Cuáles son estas barreras o lo más duro con lo que te cruzaste? Una de las más principales es la barrera actitudinal. La barrera actitudinal proviene de las propias personas, que es la discriminación, que no solo se da quizá de manera directa hoy en día, sino se da de manera indirecta se da. Y esta discriminación es pues cuando sabes que hay un puesto laboral que se ajusta a tu perfil, pero como sabes que la empresa no tiene las condiciones o por un temor, a veces como tiene una discapacidad, no me producirá igual, o las funciones que puede desempeñar posiblemente no lo vea igual. Pero eso es bajo una premisa nada más porque ellos de manera como la sociedad está instalada, que las personas con discapacidad son personas con signos de inferioridad. Es por eso que se crea eso. Pero eso es la barrera actitudinal, que las personas sin haberles dado la oportunidad piensan que estas personas con discapacidad no pueden ser productivas como otras personas que no tienen discapacidad. Hay muchos estereotipos, prejuicios alrededor de ello y de los diferentes tipos de discapacidad que hay. Y por eso, justamente yo creo una frase, justamente con este tema de acá, de las barreras actitudinales, era que las personas con discapacidad, si me das una oportunidad, te puedo demostrar que mi capacidad es mayor a mi discapacidad. A cualquier persona, o cualquier empresario, o a cualquier persona que esté parte de su facultad como para darle la oportunidad de trabajo, a cualquier persona de la sociedad. Yo como persona con discapacidad le diría, si me das una oportunidad, te puedo demostrar que mi capacidad es superior a mi discapacidad. Pero para ello necesito lo fundamental, la oportunidad.
Y son a veces esas Y barreras. incluso, Alan, es fuerte esa frase porque te tengo que demostrar algo, ¿no? O sea, llegar a ese punto no debería de ser, porque en realidad, claro, o sea, las capacidades están, ¿no? Sí, a lo que se dedica la persona, lo que hace y lo hará, pero nosotros mismos ponemos a veces esa barrera, la sociedad misma pone esa barrera de como si la discapacidad, bien menciona, fuera inferior, fuera una persona, ¿no? Que sabe mucho menos o no va a poder hacer ciertas cosas. Y claro, ¿por qué tener que esforzarse el doble o al triple todavía? Además que ya pasas por tantas dificultades o límites que existen a nivel urbanístico, a nivel de accesibilidad en general. O sea, termina siendo igual fuerte eso. Sí, pero creo que también a la par de eso, como eso está instalado en la sociedad, como es una parte negativa, pero también están las partes del lado, lo que te motiva. Y yo casi siempre, en esta tercera parte ya, después de la aceptación, que me duró 2 años, después de la adaptación, que fueron como 3 años, vengo a una etapa luchando por una etapa de superarme. Y es una etapa de superación en la que creo que nunca vamos a terminar las personas, porque las personas que somos optimistas, que queremos una visión o un futuro mejor para nosotros mismos o para nuestras familias, en general para la sociedad también, creemos que día a día aprendemos de todo, en todo lugar, en todo momento. Entonces, en base a este aprendizaje, que siempre nos enfocamos en aprender, pero de las personas que nos suman a nuestras vidas. Y, por ejemplo, yo como persona con discapacidad me he sentido y me siento bien representado por esas personas con discapacidad que han aportado al mundo de manera positiva. Ha muerto un científico hace poco, hace unos años, uno de los más grandes científicos, que fue Stephen Hawking, ¿no? Una persona con una esclerosis múltiple, una ELA, una esclerosis múltiple lateral, si no me equivoco, cómo desarrolla tantas teorías y aportes a la ciencia cuantitativa, y que eso es importante reconocer. Hay una persona que también fue un expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, si no me equivoco, y que estuvo en la guerra de Pearl Harbor entre Estados Unidos y Japón. Fue una persona con discapacidad que supo sobreponerse ante el avasallamiento de Japón también que venía. Otra persona, ahora último, que puedo mencionarlo, es había un presidente que tenía una polio, tiene una discapacidad física, que fue el presidente Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Después, nada más, que fue el sucesor, creo, del presidente, no recuerdo su nombre, pero fue hace poco. Entonces, así hay personas con discapacidad que aportan de alguna manera y que no hay límites. Yo solamente soy una persona que tengo estudios superiores, pero inconclusos, pero creo yo que en mi condición de discapacidad puedo sacar también la mejor versión de mí, y no es porque las limitaciones o las personas me pongan ahí las barreras, yo me voy a concentrar mucho en ello, sino debo buscar también las cosas positivas de la vida. Y una de las más grandes cosas que a mí me motiva y que es mi inspiración a seguir siempre va a ser Jesucristo. Creo bastante en Dios, y que después de ahí viene el amor de mi familia, que el pilar de todo eso, la esencia de todo eso, mi máxima inspiración es mi madre también, mi madre y mi padre, que gracias a Dios está con vida, más de 70 años, y eso, y a personas que quizá como yo, que no tienen hijos aún, mi máxima motivación son ellos. Y así le puedo trasladar a otras personas también que tienen discapacidad. Busquen hacer feliz a alguien en la vida, a sus padres, a sus madres, a sus familias, a sus hijos. Eso también te da vida a ti, te da un motivo el por qué luchar, por qué ser ¿Y mejor. cómo encuentras claro, la motivación tu familia, pero cómo encuentras esa motivación también personal, ¿no? El hacer feliz a otros, pero cómo se da ese momento de nuevamente empezar a hacerte feliz a ti mismo también? Es una buena pregunta, porque a veces mucho miro lo externo, pero a mí mismo he encontrado como una especie de... Yo me evoco en una catarsis cuando veo documentales positivos o como documentales de empoderamiento o de informaciones positivas,
y de encontrarle todo, la verdad, asemejarlo a veces con el lado de lo espiritual que nos habla Dios. Creo yo que el máximo conocimiento está en la Biblia, está en Dios, pero que los seres humanos debemos agarrar todo lo científico, todo lo profesional que existe en este mundo, unirlos, de alguna manera enlazarlo con ellos, y eso hace un conocimiento maravilloso. ¿Por qué? Porque eso también te da a ti un conocimiento que no solamente sea de ego, de presunción, sino también que sea con mansedumbre, que sea con amor, con corazón, con desinterés, con templanza. Esas cosas son las que hace a una persona, creo yo, que te puede llevar por un buen camino. Porque aún yo siendo como presidente de la asociación, quizá muy poco he publicado en mis redes, pero en el año 2020, Cáritas y el Banco de Alimentos nos donaron en muchas armadas, muchos paquetes de víveres. ¿Cuántos paquetes de víveres estaban ahí apilados en la sala de mi casa porque no tenía un almacén? Y que gracias a regidores, a personas de buen corazón me ayudaron para traer todos esos lugares, porque es fácil que te dono 100 kilos de arroz y tráetelos, 1000 kilos de arroz, pero tráetelos de Lurín. Ya tú ves cómo lo traes, tienes víveres, otras cosas, cómo lo traes. Entonces, y tenerlo todo ahí para que tú puedas agarrar y saber qué es lo que haces con ellos, si quieres los das o no, creas algo distinto. Claro, y en tu caso tú estabas en una lucha personal de superarte a ti mismo, y cómo en ese camino también piensas en otros y empieza esta idea de la asociación, por ejemplo. Sí, la asociación justamente es como es como el eje que yo doy, porque escuchaba bastante que ser una persona, un activista solitario o que vas luchando por la vida, no necesariamente vas a encontrar los cambios que necesitas, sino es que caminas con un grupo de personas bajo tu común de lucha, tu voz de alguna manera es la voz que ellos también necesitan ser llevados o llevar contigo. Entonces así que yo me junté con personas con discapacidad y familiares. Y entre ellos encontré unos padres, madres y otras personas con discapacidad. Y justamente la asociación, ASPROD Perú, es la Asociación de Programas y Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, está conformada por 6 personas. 2 de ellas de San Juan del Lurigancho, una de San Miguel, una de Caraballo y 2 de Santa Anita. Pero varios de ellos son padres de familia que tienen a sus hijos con discapacidad. Entonces nos juntamos una serie de sentimientos, personas que vivimos directamente las barreras, la discapacidad, pero con personas que tienen otra visión más amplia, siendo padres de niños que solamente Dios, la vida o el destino saben por qué, o de qué manera esta vida, ¿no? Tocar o vivir. Entonces sí, pero lo más importante es que nosotros nos unimos de corazón, decidimos fundar la asociación, porque la notaría tampoco te dice te voy a cobrar menos por ser una asociación sin fines de lucro. Es más, te cuesta más fundar una asociación sin fines de lucro. De verdad, cuesta más que fundar o constituir una empresa. Entonces, pero ya cuando encuentras tu vocación de servicio, te apasionas también con el tema, vas empoderándote sin que ya lleguen las publicaciones hacia ti, tú vas buscando. Y puedo decir que en el año 2018, antes de fundar, yo decido ir y averigüé que había un artículo de la ley de las personas con discapacidad que habla sobre la conformación de CONADIS, donde está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, Salud, Trabajo, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores está involucrado de alguna manera con el tema de discapacidad. Entonces yo comencé a investigar. Me he recorrido durante un año todos los ministerios, son 13 ministerios que comprenden con el tema de discapacidad. Y ahí con mi ley en la mano he corroborado a ver cuántos se van cumpliendo, y eso sí que me he ido empoderando también por conocimiento de causa, puedo decir, porque una cosa también posiblemente los representantes de CONADIS o los representantes del Congreso o de algún ministerio puede hablar quizá de otra realidad, pero yo hablo del contexto que he experimentado. Yo tengo pruebas, tengo hasta documentos, tengo folios así de expedientes de cómo la Comisión
de inclusión social ha ido avanzando, por ejemplo, en el Congreso, y que no tiene apoyo a veces de las municipalidades, y viceversa, a veces las municipalidades que no tienen apoyo también bajo también del CONADIS. Pero todos en realidad, yo confluye en el que todas las instituciones y como las personas necesitamos el mejor trabajo que puede haber, es el trabajo articulado entre ellos y nosotros, la sociedad civil, las personas, porque nosotros somos los que vivimos, experimentamos el día a día, y ellos, bajo su óptica también de gestión y gestores, pueden hacer proyectos con nosotros. Pero si ellos hacen cualquier proyecto o cualquier programa bajo sus escritorios, es ahí a veces que no resulta, porque no recibe a veces los aportes o la problemática de los propios ciudadanos que viven directamente. Entonces sí o sí necesitamos, se están enlazados también los niños. Sí, de hecho hay una brecha, hay un trabajo del Estado, un trabajo del sistema que tiene que hacerse, y que seamos personas o no con discapacidad, lo vemos, y lo vemos desde que queremos ir a un parque, por ejemplo, y no hay una rampa adecuada, o vamos a una institución y no hay esta accesibilidad que se necesita, ¿no? En mi caso, yo le he vivido trasladando un coche, el coche de mi bebé, y voy por las calles y a veces no hay, o sea, son unos altibajos totalmente, unas alturas que son imposibles incluso a veces, ¿no? Y tienes que hacerlo con ayuda. Entonces uno intenta ahí pues pensar y cómo pasan entonces esto las personas con discapacidad física, con otro tipo de discapacidad. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo es este día a día? Que tienes que vivirlo siempre. Imagínate, yo vivo en San Juan de Riancho, ¿no? Es justamente como es un distrito joven también, y como el sitio es muy grande, a veces el presupuesto, a veces también no llegan todos los apoyos para mejorar urbanísticamente, y es porque también fundamentalmente falta visibilizar la norma técnica de accesibilidad, que es la norma técnica A120 del Ministerio de Vivienda, que es la norma de accesibilidad universal, donde que nos habla de las veredas, las gradas, las rampas, las medidas adecuadas para hacer una rampa. Internacionalmente se dice que la esencia, el objetivo de una rampa es para lograr la independencia de una persona con discapacidad. Entonces, cuando se hace una rampa mal hecha, ¿qué es lo que ocasiona? Que esta persona no va a ser independiente, porque de igual manera voy a necesitar que otra persona te ayude para subir. Entonces, ¿esto qué configura? Una pérdida de dinero, una obra mal hecha, y finalmente también es algo que se ha hecho porque no son conscientes de considerar esta norma, ¿no? Y generar frustración en las personas, sobre todo. Insatisfacción, frustración, porque, sí. Claro, rompes esa autonomía que uno puede tener, totalmente cierto. Y vienes siempre tú en esa lucha justamente, ¿no? Te veo muy activo, sí. Y estás en muchos proyectos a la vez también, en este activismo que haces, que es bastante potente. Bueno, sí, yo sinceramente creo que más allá de los problemas, más allá de las adversidades, de las luchas que podemos tener todos los ciudadanos, porque yo sé que como persona con discapacidad hay barreras, hay adversidades, pero también las tienen las mujeres, también lo tienen los adultos mayores, también lo tienen las personas del afro. En distintos contextos en el Perú se vive aún discriminación y hay barreras. Y para nosotros tenemos que crear oportunidades mediante programas y proyectos de inclusión social. Por eso es que en el año 2020 hemos comenzado a investigar qué proyectos innovadores podemos hacer en materia de inclusión social. Por eso es que logramos hacer el primer certamen de belleza de mujeres con discapacidad, que se denomina Miss Wheelchair Perú, que significa Señorita Silla de Ruedas Perú. Y que el objetivo de este proyecto era promover la belleza sin estereotipos, porque creemos que la verdadera belleza es la esencia positiva de cada persona cuando se sobrepone a una adversidad. Eso es para nosotros la verdadera belleza, porque la verdadera belleza está en el interior de nosotros. En el transcurso de los años, todos vamos a ir de alguna manera envejeciendo. La juventud, como dicen, es corta y la vejez es larga. Entonces, pero el alma, yo creo que el alma más bien va madurando, se va haciendo más hermosa el alma,
porque ya no somos, cuando somos jóvenes a veces somos un poco superficiales o a veces un poco más vanos. Puedo apostar al 100% que una persona a los 20 o 25 años, si tuviera 5,000 soles, se puede comprar un iPhone, quizá uno de los mejores iPhone, pero a los 35 o 40 años, posiblemente esta persona con estos 5,000 soles puede invertir en su salud o en la educación de su hijo, o quizá en un futuro para esta persona. Los años de experiencia que Y, van por eso sumando. y ese es el alma, ese es el espíritu que está dentro de nosotros, que nos hace madurar. Pero sin embargo, externamente ya hemos ido cambiando ya. Por eso que el Miss Wilshire lleva ese mensaje, que la verdadera belleza no tiene estereotipos ni debe tener límites. Así hemos congregado a 12 a chicas de diversas partes del Perú. Las tratamos de empoderar para que reconozcan sus derechos, para que se conviertan en embajadores de la inclusión en sus regiones. Así vinieron chicas del Cusco, de Arequipa, de Chiclayo, de Ica, Ancash. Y que gracias al trabajo que le hemos puesto bastante pasión, bastante fuerza, podemos decir, dos de ellas han participado ahora en los Juegos Panamericanos, han representado a Perú y nos sentimos muy orgullosas que hayan pasado por nuestro proyecto. Una chica del Cusco y una de Lima. Y así, y entonces eso nos llena también a nosotros decir que las cosas hemos hecho relativamente bien. 2021 fue eso, el primer certamen de belleza, y luego hemos ganado reconocimientos por la Comisión de Inclusión Social 2022 y ahora también 2023. En nuestro segundo proyecto hicimos el primer club de fútbol adaptado en San Juan de Lurigancho. En este equipo de fútbol adaptado tenemos a niños Down con autismo y discapacidad intelectual y psicosocial. Ellos juegan fútbol de manera recreativa, pero a los que son mejores los llevamos a probar a los mejores equipos, como son en la Alianza, que ahora hay el Futsal Down. La presidenta del Futsal Down se llama Giselle Alvarado, que le mando un saludo si nos va viendo. Ella ha hecho ese proyecto maravilloso en el cual está con los equipos grandes, ya con la Federación Peruana, y qué lindo, estamos sacando de manera recreativa y competitiva, y eso funciona todos los martes y jueves a altura del Metro La Hacienda en San Juan de Lurigancho. Nuestro tercer proyecto ha sido ahora Inclumoda. Este proyecto de Inclumoda busca promover una marca de ropa inclusiva con el objetivo de trabajar en 5 pilares a través de la diversidad, el respeto, la inclusión, la solidaridad y, lo más importante creo, la empatía. Y estos polos también tienen una característica importante, que tiene una etiqueta en lectura braille para las personas con discapacidad visual. Y bueno, eso ha sido algunos de nuestros proyectos, y porque sé que aparte como activista también me apasiona mucho el tema social, el tema de las normas, y he presentado también algunos proyectos de ley que son importantes, creo, porque todo proyecto, y como este hermoso programa que sé que va a dar mucho que hablar, es perfectible en el transcurso del tiempo. Entonces, las leyes, las normas o todos los proyectos ya funcionaron en su debido momento. Hoy necesitamos renovarla. Necesitamos renovarla, y entonces en ese sentido creemos que yo he propuesto para que se mejore la ley, por ejemplo, para las personas de parálisis cerebral. Creo yo que las personas de parálisis cerebral necesitan una mayor atención porque su discapacidad es múltiple, es permanente, y por ejemplo era el tema de la cuota laboral que se traslade a los familiares de las personas con discapacidad de parálisis cerebral. Por ejemplo, si tú eres una persona con parálisis cerebral, por más que tengas este derecho al trabajo, quizá no vas a encontrar un trabajo en tu condición, lamentablemente no te va a permitir la sociedad. Claro, y es lo que tú me contabas, por ejemplo, lo difícil que ha sido acceder a un trabajo también, y implica más cosas que solamente el acceso al trabajo, incluso el cómo te vas a transportar, lo económico también que implica eso. Yo leía en una entrevista que habías dicho, ¿no?, que gastabas 2,50 soles en tu pasaje, y claro, ahora pasabas a gastar 40 soles en un taxi. Entonces, ¿cómo sostener todo ello, no? Claro, eso en un día me imagino, ¿y cómo sostener todo eso? Bueno, básicamente creo que hay que estar
decidido a Sí, enfrentar y no dejar que te gane. claro, y algo que recojo de todo lo que me has comentado y primero destaco es la pasión con la que cuentas y contagias lo que haces, porque estás en muchas cosas y siempre dando este impacto positivo, intentando mejorar la sociedad desde lo que sabes hacer. Y si no lo sabes, creo que lo descubres, ¿no? Creo que todas las personas Sí. en realidad vamos a pasar por momentos difíciles y no importan los problemas de la vida, lo que más importa son las soluciones de la vida. Ujú. Vivir feliz no depende, feliz o alegre, no depende de tener mucho o poco, es tener lo necesario. Y hay una epístola, creo, de Dios que dice, si tú le pides a Dios todo, Dios no te va a dar todo. Dios te va a dar lo necesario porque sabe quién eres, lo que necesitas, porque Él quizá tarda, pero siempre llega y no abandona. Pero obviamente, hasta para ser merecedores, hasta de cualquier cosa, y hasta de una bendición que dicen, tenemos que esforzar y luchar. Eso habla en una parte, hasta no recuerdo en qué parte de la Biblia dice eso. O sea que ni las propias personas a veces que van a la iglesia frecuentemente, no, sino necesitamos esforzarnos, pero necesitamos esforzarnos con un corazón abierto, tranquilo, sin creernos más que nadie, y porque creemos que todos podemos aprender de una y otra Claro, persona. y un mensaje creo valioso también que me llevo y los que van a escuchar quisiera que también se lo puedan llevar, creo es, tú decías, ¿no? Las oportunidades que nos dan, pero es cierto, hay mucho que mejorar en la sociedad, hay mucho que exigir al Estado que haga sus funciones, no les estamos pidiendo favores, son que hagan lo que se tiene que hacer. Pero por otro lado, no nos podemos quedar de brazos cruzados si es las oportunidades que nos creamos. Y creo que ahí radica también mucho de ese esfuerzo que mencionas, el cómo te has creado tú mismo esas oportunidades que hoy estás hasta en el sector textil, de moda, y estás en todos los ámbitos, pero creándote también tú mismo esas oportunidades para poder seguir haciendo lo que quieres y poder seguir creciendo, desarrollándote. Cada persona somos un mundo distinto porque tenemos diferentes formas de educación, nuestros saberes previos a veces son distintos, pero lo más importante siempre es enfocarnos en cosas positivas, en caminos que realmente iluminen nuestras vidas para ser personas de bien, y siempre eso quiero destacar. El hecho de tener una discapacidad o no, no quiere decir que tú no puedes lograr cosas en la vida o no ser una persona que puede producir muchas cosas positivas. Tener una discapacidad también es el momento, puede ser el momento adecuado para demostrar tu mejor versión de persona, de ti mismo. Obvio, en la condición que puede ser más complicado, más difícil, pero cuando logres algo, vas a ver la satisfacción también va a ser doble o triple también. Entonces, y creo yo también hablando un poquito del tema de los políticos, creo yo que en esa frase fuertemente que la política no es mala, los malos son los políticos, de verdad, porque la política se ha creado en sí para crear el bien sobre las otras personas, sobre la comunidad, la sociedad, mejorarla, pero son las personas los que están haciendo daño a esa parte principal de la sociedad y en la cual nosotros también como ciudadanos también hay que ser responsables un poco de ese aspecto, ¿no? Sí, y tienes una voz muy fuerte y junto a tu colectivo también una voz muy fuerte por defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Y quisiera preguntarte tal vez, ¿cómo ves después de estos 10 años que han transcurrido ese Alan Cooper de hace 10 años y ahora con todo lo que estás logrando? Porque claro, los éxitos nunca van a ser medidos, no se pueden medir, ¿no? Los éxitos pertenecen a cada persona sabe lo que va logrando y la satisfacción que siente de lograrlos. Entonces, después de estos 10 años, ¿cómo te sientes de cómo has avanzado, de lo que has podido hacer? Creo que cuando yo era una persona, yo siempre he tenido los valores de mis padres. Mi padre siempre me ha enseñado a perseverar, a luchar y también ayudar a las personas indefensas y no quedarme callado en parte poco de la justicia correcta. Pero mi madre siempre me ha enseñado los valores
más positivos, más, de más profundos del corazón, como la empatía, la solidaridad. Entonces el conjunto de ello para mí es que yo nunca he sido una persona ajena con cualquier persona que se encontrara en una condición de desventaja. Pero sin embargo, nunca tampoco pensé en toda mi vida hasta esa edad que me pasó el accidente, pasar por una situación de discapacidad como la cual pasé. O sea, siento que en estos 10 años, creo que al principio pensé que iba a ser una carga para mi familia. Y creo que muchas personas con discapacidad que quizá me van a ver, quizá van a pensar eso en un principio. Sí, en el primer año, los primeros meses piensas eso. Mira, ahora voy a hacer una carga para mi mamá, para mi papá, o para mi novia, o mi esposo, etc. Y sin embargo, la vida misma te va dando también pequeños signos de espacio de decirte, oye, puedo ser un gran deportista también, me puede gustar también el trabajo, o me puede gustar también el estudio. Está en uno mismo, las oportunidades van a haber siempre, con o sin discapacidad, problemas también van a estar, pero somos nosotros mismos quienes decidimos ir por el camino más difícil. Sí, ser activista es difícil, de verdad, yo cuando voy a... ¿Qué es difícil de ser activista? Ir a empoderarse, capacitarse. Yo tengo como 20 capacitaciones en diferentes instituciones públicas y puedo decir que ir demanda tiempo, pasar por vehículos inaccesibles, que te puedas caer en algún momento solo y que no sepas ni cómo levantarte. Y que la sociedad a veces también no comprende parte de esas cositas de respetar tus espacios, etc. O por ejemplo, que pase un vehículo, tú estás haciendo por la pista quizá al pegado a la orilla porque no hay accesibilidad quizá, y pase un vehículo y te sopla el oído, ¿no? O sea, eso son cosas tan duras que te hacen parar y decir, oye, pero ¿está bien continuar en esta vida? Pues finalmente es tu pasión. Si tú crees que es lo tuyo, es tu sueño, es tu meta, ¿por qué no dar un poco de ti? Pero dar un poco de ti, algo más de los estándares que la persona podría dar. Uh-huh. Es así, cuando hemos trabajado, en algún momento he trabajado en una institución pública, a mí me decían, Alan, tus funciones son esta. Y yo sabía que tenía que hacerlo eso, pero a veces ni aún así lo hacen en las instituciones públicas, pero yo me regía de esas normas, pero sabía que en el fondo de mi corazón siempre podía hacer un poco más de las funciones que me enseñaban mis superiores. Uh-huh. Y trataba de generar semillita, dejar esos mensajes o apoyar. Por ejemplo, alguien venía a pedirme una información que no es de mi distrito, pero yo solamente puedo dar la información de mi distrito. Pero si la ley es universal, es para todo el Perú, ¿por qué le voy a negar la información? ¿Por qué le voy a hacer que vaya hasta su región o vaya a su otro distrito cuando yo tengo toda la información y no me cuesta nada decirlo? Uh-huh. Es así que creo yo, que resumo, que siempre las personas vamos a poder dar un poco más de lo que podemos dar. Siempre podemos dar un poco más. Fundamental ahí está la voluntad. Uh-huh. Dinero puede ser importante, conocimiento también importante, pero principalmente está la voluntad de querer hacer algo en la vida. Y esa voluntad es lo que nos hace quizás fuertes o lo que nos puede hacer algo distinto uh-huh. y mejor entre otras personas, ¿no? Sí, y en este camino que tuvo sus episodios duros y siempre en la vida pues hay episodios más duros que otros que cuando les toca pasar, has sabido superarlo. ¿Y cuál es ese sueño que tienes? Porque siempre hablas de los sueños, de cumplirlos y creo que estás dando los pasos correctos también, pero me gustaría saber cuál es ese sueño que quisieras lograr, a donde apuntas. Creo que mi más grande sueño es ver feliz a mí, o sea, darles esa felicidad, devolverles la felicidad que mis padres siempre han tenido, quizá por algunos episodios malos que yo tuve, que pasé por mi condición de discapacidad. O sea, creo que los padres son los que... Cuando alguien tiene una discapacidad, tú sufres obviamente como la persona que lo vive, pero el entorno en el que está tu mamá, tu papá o tus hermanos
ellos no están quizá llorando ahí a tu costado, en su privacidad. Y creo que la felicidad, de alguna manera, que no le he generado en esos tiempos, o esas tristezas que le he dado, me gustaría darles. Y creo yo que hoy lo que hago es para de alguna manera darles esa calidad de vida que ellos también me han dado y me han cuidado y me están dando actualmente. Eso, uno de mis sueños Qué es bonito verlos felices a mis padres. cómo compartes esa relación que tienes, ¿no? Que es una relación muy Y especial en general con mi familia, ¿verdad? por lo que dices. Sí, en general por mi familia, porque es la familia. La Ujú. familia es... Mira, yo creo que en la vida todo el mundo te puede fallar. Tus amigos están cuando estás en auge, Ujú. pero tus verdaderos amigos solo están cuando en los malos momentos, solo los verdaderos. Y son contaditos. Ujú. Entonces, pero la familia, nunca, señores. La familia nunca te abandona ni te desampara, como dice. Gracias a tu Nunca. familia nunca te has sentido solo. Nunca me he sentido solo. Y creo que también todo esto nace también, pero ya en un tercer momento está uno mismo también. O sea, si uno no está dispuesto a luchar, a seguir buscando nuevos horizontes, luchando por nuevas oportunidades, nadie va a venir a tocarte la puerta a decirte, señor, señora, joven, tienes una discapacidad, te voy a apoyar con esta. No, igual vas a tener que luchar, igual vas a tener que esforzarte, pero tenemos que entender que por estas adversidades no voy a caminar cabizbajo, meditabundo, o cuando me preguntan por la calle, Alan, ¿cómo estás? Y como muchos vecinos a veces pensaban en los primeros años, estarás pasando deprimido, estresado, o qué estarás pensando ahora, ¿no? Ujú. Pues no, le doy un apretón de manos, estoy bien, obviamente que quisiera estar mejor, pero estoy muy bien, Ujú. con un semblante, con una energía distinta, y esa es una actitud. La actitud está ahí. Por ejemplo, yo vivo la discapacidad tal igual como lo vive cualquier otro ciudadano que tenga silla de ruedas. Tengo la discapacidad, igual no camino, voy por la vereda, a veces no hay aceras, voy al vehículo, a veces también no me quiero levantar, etc. Pero es la mirada del optimista a comparación de la mirada de las personas a veces pesimistas. Y eso lo tengo de un mentor que se llama Miguel Ángel Cornejo, Ujú. que decía que tenemos que ver una oportunidad en una calamidad, pero también era ver de la mirada el mismo escenario, el mismo problema, pero si tú lo miras de manera optimista, vas a ver la vida con una visión más positiva, Ujú. a comparación de lo otro que te puede frustrar y puede hacer que te detengas, ¿no? Si no hay accesibilidad vehicular, no hay veredas, ya pues no salgo, me quedo en mi casa. Claro, es esas decisiones, ¿no? Que uno decide Sí, hacer ante las posibilidades que día a tiene. día y están ahí permanentemente. Y que a diario nos cruzamos con cientos de posibilidades y uno va decidiendo, eligiendo, ¿no? Y eligiendo cuál toma. Sí, Tu camino creo que la vida es un ciclo de oportunidades, pero que estas oportunidades se fundamentan en una decisión. Cada persona decidimos si decidimos correctamente o de manera incorrecta. Ujú. Pero la decisión está en ti, porque las oportunidades se dan. Y estas oportunidades hasta también pueden ser negativas. Depende de nuestras decisiones. Porque de ahí vienen obviamente las consecuencias. Si en una oportunidad positiva actuamos también de manera correcta, Claro. van a haber resultados. Gracias, Alan, por compartirnos. Primero, como bien decía al inicio y lo repito, tu entusiasmo. Creo que contagia realmente y seguro lo van a sentir. Y yo me he contagiado desde que te conocí. Creo que ahí conectamos a la hora de conversar y me gustó mucho esa actitud que le pones. La idea de poder conocer tu historia es también intentar generar por lo menos un espacio de reflexión. Porque muchas veces sí, pues somos ignorantes en muchos temas, pero creo que el valor está en aprender. El valor está en poder detenernos, pensar y cambiar esas actitudes que podamos tener, porque todos nos podemos equivocar, todos podemos mirar erróneamente algo, pero el valor está en reflexionar, en intentar mejorarlo, ¿no? Y mejorar cada día, siempre. Entonces, a través de tu historia, seguro que muchas personas se van a sentir identificadas también, porque son cosas que no solo te pasan a ti, son cosas que le pasan a muchas otras personas y
y es un mensaje que no es solo para las personas con discapacidad. Yo me llevo mucho de lo que me has dicho ahora en este espacio que hemos compartido. No sé si tienes un mensaje final o unas palabras finales que quieras compartir. Claro que sí, muchas gracias más bien a ti, Diana. Me he sentido muy contento, ¿verdad?, en la entrevista, y creo que me ha ayudado también he sentido que entras a estar en este equipo con el cual tú trabajas, haces que no solamente sientas que es una entrevista como las que hay o existen, sino sientes un calor distinto, que hay una empatía y un calor humano del equipo que te acompaña, para que una persona que está acá en tu programa se sienta entendido, comprendido y más que nada pueda fluir. Bueno, yo puedo decir que despedirme con un mensaje. Quizá me ha presentado como Alan Cooper, pero voy a decir mi nombre completo. Mi nombre es Alan Cooper Aquino Puga. En estos 10 años de la discapacidad, yo estoy tratando de plasmar en un libro los 3 momentos de la discapacidad: aceptación, adaptación y superación. Gracias al activismo, gracias al esfuerzo y obviamente gracias a Dios, fundé la asociación en el año 2019, la Asociación de Programas y Políticas Públicas. Me dieron la oportunidad para llevar la antorcha en los Juegos Parapanamericanos también. Pude participar en 2 proyectos inclusivos en Chile y México, y finalmente hicimos el primer certamen de belleza de mujeres con discapacidad. Presentamos nuevas políticas públicas para mejorar la Ley General de las Personas con Discapacidad, porque hay muchas normas, pero toda política pública es perfectible en el transcurso del tiempo, como los programas y todos los proyectos. Entonces, finalmente quisiera despedirme con este mensaje. Creo que antes de ser hombres, mujeres, profesionales, somos seres humanos, y juntos podemos hacer una sociedad de justicia, de respeto, con oportunidades de todos y para todos. Muchas gracias. Gracias, Alan, y ya saben, la próxima vez que hablemos de temas de inclusión, hablemos con causa. Gracias por compartir hasta este momento este espacio, por acompañarnos hasta el final, y no olviden de suscribirse. Todos los jueves sale un próximo episodio, una historia diferente, nueva, y seguro que una historia que nos puede motivar o con la que podemos sentirnos identificados. Gracias.